y el Verbo era Dios. Bueno, este verso, muy conocido, muy atacado. Específicamente Juan 1.1 dice claramente: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En la Iglesia Apostólica ninguna persona, ningún cristiano jamás tuvo dudas con respecto a que Jesucristo era Dios. Mientras la Iglesia primitiva estaba siendo atacada, perseguida brutalmente, nunca fue motivo de preocupación el hecho de que alguien dijera que Jesús no era Dios o que Jesús no era el Cristo, porque los judíos sabían perfectamente que el Cristo era Dios. Y todos los cristianos sabían que Jesús era el Cristo, así que por lo tanto era Dios. Fue por pasados los años, conforme se fue acabando la persecución, digamos, brutal que había en contra de los cristianos, y llegando por ahí por el año 311, 312, tal vez 313 después de Cristo, cuando apareció el emperador Constantino, que supuestamente se habría convertido, que nunca se convirtió, entre paréntesis, y lo que hizo este hombre fue transformar el Imperio Romano en prácticamente lo que hoy día es la Iglesia Católica. Se transformó en una religión. Y ahí se acabó la persecución. Prácticamente la Iglesia en ese momento se transformó en una religión que perseguía a los judíos y perseguía a los cristianos. Bueno, pero fue mucho más adelante que eso, incluso ya por allá por el año 600 después de Cristo, donde apareció Arriano. Arriano fue el hombre que le dio oídos, le puso atención a los espíritus inmundos y comenzó a enseñar este asuntito de que Jesús no era Dios. Bueno, para eso está la Escritura, y siempre la persona que se sale de la Escritura termina hablando estupideces. Entre los años 90 y 95 después de Cristo, el apóstol Juan escribe justamente este versículo de Juan 1.1, donde dice que el Verbo en el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Y esto deja claramente establecido que Cristo es Dios, sin lugar a dudas. La enseñanza de que Cristo es Dios está clara en la palabra de Dios. Lamentablemente, con los arrianos que hoy día tenemos, hoy en día, que son los testigos de Jehová, que traducen muy mal esta palabra, y yo diría que no la traducen porque en realidad esto es, aquí hay mala voluntad, porque con lo que voy a explicar más adelante usted se va a dar cuenta que esto no es que ellos se equivocaron y que una mala interpretación, esto lo han hecho ellos de adrede, para torcer la Escritura. Y eso es lo que voy a tratar de explicar, y no sé si podré hacerlo vehementemente. En el principio ellos escriben así esta palabra: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y fíjese bien aquí, y la palabra era un Dios. Así ellos traducen el verso de Juan 1.1, donde dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ellos dicen que la palabra que hace referencia a Jesús, que era un Dios y no el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces la traducción de los testigos de Jehová enseñaría que Jesús no tiene la naturaleza divina, la misma naturaleza divina que el Padre tiene. Por lo tanto, no sería Dios. El argumento que ellos tienen para enseñar esto es que el texto debe ser traducido como un Dios, según ellos dicen. Es el hecho de que la frase era Dios no contiene un artículo definido. Para ello, en el texto griego, la frase debería ser era el Dios. Los testigos de Jehová argumentan que la ausencia del artículo definido
demanda que la frase sea traducida como un Dios. Pero resulta, amigo mío, que en su propia Biblia, en el pasaje de Juan 1:6, solamente unos versos más abajo, ellos traducen bien. Y fíjese usted cómo traducen esto. Mire, primero lo voy a leer como lo dice la Biblia. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fíjese usted cómo ellos lo dicen. Ellos dicen, se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Cuando analizamos el texto griego, nos podemos ver que la frase de Dios no contiene un artículo definido, como ellos dicen, de el Dios. O sea, no tiene el él, sino dice de Dios, solamente igual como... Y ellos traducen correctamente el versículo 6, porque le ponen de Dios. ¿Se da cuenta? Pero el versículo 1 no lo traducen correctamente, lo tuercen. No lo traducen como tradujeron el 6, porque no les conviene. Ahí lo tuercen para que pueda calzar con lo que ellos enseñan que Jesús no es Dios. Es ahí donde se nota la mala voluntad. Ahí donde está el dolo, porque esto es un crimen delante de Dios. Están cambiando la palabra, están doblándola, tergiversándola, para que diga lo que ellos quieren que diga. Los testigos de Jehová están obligados a darle una interpretación incorrecta al versículo 1, dado que para que coincida con su enseñanza falsa. ¿Se da cuenta? Pero el versículo 6 lo traducen perfectamente bien y ellos mismos se están desmintiendo al traducir el versículo 6 de buena forma. ¿Se da cuenta usted? Ahora, la Biblia es muy clara cuando establece la enseñanza de que Cristo es Dios. El texto Juan 1:1 es más que claro. Todas las señales que Jesús llevó a cabo durante su ministerio, todas las declaraciones que hizo Él, que era hijo de Dios y que era Dios, dejan muy en claro que Jesús es poseedor de la naturaleza divina. La frase un Dios en la traducción de los testigos de Jehová enseña que Jesús simplemente es un diosito, que esto es quitarle a la palabra de Dios, lo cual está pecado y está castigado brutalmente por Dios. Ahora, si miramos los pasajes que están en Juan 1, capítulo 1, del verso 1 al 3, quiero que lo leamos para que quede bien claro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo, era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas y disculpen, me comí una palabra, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todas las cosas, toda la creación fue hecha ¿por quién? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Entonces Jesús es Dios. ¿Queda claro? Ahora fíjese en Colosenses 1:16. Dice, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Cristo creó a todos los ángeles, a todos los seres vivientes que existen los creó Cristo. Ese que nosotros hoy día le llamamos Jesús. El Antiguo Testamento le llama Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y es el Hijo del Padre.
El Padre está en los cielos, nadie lo puede ver. Cristo es la representación visible del Padre que es invisible. Jesús es Dios. Ahora, aparte de esto, hermano, el idioma griego es muy rico, hermano. Realmente, qué pena que uno tenga la mente tan estrecha para no entender el idioma. Si yo tuviera facilidad para estudiar idiomas, trataría de estudiar ese idioma. Porque vea lo que les voy a explicar ahora. Hay una palabra en griego que la acabamos de leer en estos versículos, ahí debe estar, que se llama, o que se dice, es algo parecido a lo que voy a pronunciar a continuación. Homoousios. Homoousios significa literalmente misma sustancia. También significa mismo ser. Es un término que se volvió muy importante por ahí por el siglo IV. Sobre todo también estuvo en el concilio de Nicea. La palabra homoousios es una palabra compuesta griega y se compone de esta forma. Homo, que significa mismo, y ousios, que significa sustancia. ¿Se da cuenta? Ahora, hay una palabra que les voy a recordar que es muy usada últimamente. Homosexual. Homo es una palabra griega que significa mismo y sexual. Entonces, mismo sexo. Los homosexuales les gustan las personas del mismo sexo. Homosexual. ¿Se da cuenta? Nosotros somos heterosexuales, tanto hombre como mujer. Somos heterosexuales. Nos gusta el sexo opuesto, el sexo diferente, porque hetero significa diferente. ¿Se da cuenta? Ousios, la palabra griega, significa sustancia o ser. Se refiere a la esencia de algo, lo que realmente es. Entonces, homoousios sería de la misma sustancia. Si fuera de distinta sustancia, la palabra sería heteroousios, que sería diferentes sustancias, ¿cierto? Y hay una tercera palabra que se pronuncia de esta forma, homoiousios, con una i entre las dos o. Y esta palabra le cambia totalmente el significado y estaría hablando de una sustancia similar, no igual, pero similar. ¿Se da cuenta? Son tres palabras distintas que tienen tres distintos significados completamente. Por ejemplo, si algo es homoousios, por ejemplo, dos trozos de hierro son homoousios, son los dos trozos de lo mismo, hierro, que están divididos en dos trozos. ¿Se da cuenta? Y si fueran distintos, sería, por ejemplo, un trozo de hierro con un trozo de hierro al que se le ha agregado carbono y que se transforma en acero. Entonces no es lo mismo, es diferente. ¿Se da cuenta? Ahí sería heteroousios, que es diferente. Uno es hierro, dulce, y el otro es acero. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora, si fuera algo parecido pero no igual, sería como, por ejemplo, el acero y el acero inoxidable, si estos son distintos. Uno es acero y el otro es acero inoxidable. Es como el cemento. Hay cemento y hay hormigón, que son dos distintos. Uno es más firme y el otro son parecidos, pero no son iguales. Entonces, hay distintas diferencias. Entonces, no hay duda que la palabra homoousios, el idioma griego, homoousios, significa misma sustancia, de la misma sustancia. Cristo es la misma sustancia que el Padre.
Ahora, ¿por qué se le llama a Cristo el Verbo? Porque Cristo es el que hace. Dios el Padre, recuerde usted en Génesis, cuando el Señor dice, el Dios Todopoderoso, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién cree usted se lo está diciendo? A Cristo. Y Cristo va y crea al hombre. Por lo tanto, en el siglo IV, si dos cosas se describían como homoousios, significaba que eran exactamente el mismo tipo de cosa. Y esto queda completamente claro. Quiero entonces dejar en claro que Juan 1:1, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es porque Cristo, el verbo, es Dios. En Filipenses 2:6 dice claramente lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está más que claro. Está diciendo el verso ahí, Colosenses 2:9 dice claramente que en Jesús vive todo Dios. Dice la Biblia que en Jesús vive todo Dios. No un poquito de Dios, no un trozo de Dios. Todo Dios vive dentro de Jesús, porque Jesús era el Cristo. Y Cristo es la misma sustancia que el Padre. Y Cristo es la misma sustancia del Padre. La palabra sustancia en griego es ousia, que se traduce al latín como esetia o substantia. En español sustancia. Se traduce como esencia, se traduce como entidad, sustancia o ser. En la Biblia la palabra griega hypostasis se traduce como sustancia en hebreo 1:3 de la versión revisada británica estadounidense. En la versión King James se traduce como persona. La palabra homoousios es una palabra compuesta griega. La palabra homoousios es la palabra compuesta griega que significa literalmente la misma sustancia. Es con la que se refieren a Jesucristo, el Cristo. Espero que esta información les sea de utilidad y que Jesucristo les bendiga en grande manera y Maranata.